Estamos en esta ciudad para darte el mejor precio. Nuestra misión y visión como empresa es darte los mejores precios de mayoreo para que tú puedas emprender desde la comodidad de tu hogar, en tu papelería, en tu tienda de novedades, haciendo negocio online. De todas las maneras posibles estamos tratando de obtener el mejor precio. Pensando en las necesidades de estudiantes, padres de familia y pequeños comerciantes, Meilín ofrece un extenso surtido de papelería, ideal para cubrir listas escolares sin afectar al bolsillo. Los clientes pueden acceder a precios de mayoreo desde la primera compra e incluso obtener beneficios adicionales como descuentos especiales por ser cliente distinguido. Los productos que usamos son una infinidad de variaciones, desde maquillaje de media a alta gama, maquillaje de importación, mochilas, carteras, juguetería. Ahorita que estamos en la temporada de escolar, de reinicio de clases, manejamos un extenso surtido en papelería en los que yo te aseguro que obtienes el mejor precio, no solo de mayoreo, sino de cliente distinguido. Además de útiles escolares, la empresa destaca por su variedad en productos como maquillaje de importación, carteras, juguetería y artículos diversos, disponibles durante todo el año. Con imágenes de Demi Chan e información de Erika Ojeda, Teleyucatán Noticias. Ya es temporada de pitaya y por si no lo sabía, Yucatán es el segundo productor de este fruto en nuestro país. Yucatán es el segundo productor de pitaya en México, con una cosecha anual de más de 4,000 toneladas. La pitaya, también conocida como fruta del dragón, es una fruta exótica que tiene diversas propiedades, tales como vitamina B y C, minerales como hierro, calcio y fósforo. También tiene probióticos y es una fuente rica en antioxidantes. En el mercado de Tetis, Socorro Chancap vende esta exótica fruta desde hace una década. Está empezando la temporada de pitaya. La cosecha dura 4 días y después descansa, al mes vuelve a ver otro, así hasta que se acabe. La temporada se extiende hasta octubre y la gente la compra para comer como una colación, postre o tomarla como una bebida refrescante. Si quiere lo come con chamoy, así solo, de refresco, muchos lo licuan. Nosotros lo hacemos yache. Le echamos el limón y su hielito y su azúcar. Doña Soco vende la pitaya a 3 piezas por 50 pesos y las más pequeñas a 30 la bolsita. Socorro también vende otras frutas y verduras que siembra en su patio, así como tilapia viva por kilo. Vendo aguacate, calabaza, papa, rábano, chile, cebolla, lima, miel, espelón. Vendo de todo, vendo. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y esta artesana de 86 años continúa preservando algunas técnicas de tejido. Paula Colli Juchim es una artesana chocholeña que a sus 86 años sigue tejiendo y transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones de su familia. Tengo ¿Nietos, sabes? nietos y nietas. Sí, tengo. Gracias a Dios que tengo. ¿Y saben ellos tejer? Todos saben, hasta los varones saben. Es de las pocas artesanas que siguen tejiendo el pawu, bolsa que los campesinos llevan al campo. Pues es una bolsa donde van los campesinos al campo, ahí meten su bollo de pozole, su agua, su coa, su machete. El pawu se elabora con fibra de nequén o sansevieria y tejerlo puede llevar hasta 4 meses. Porque lo tienes que corchar en la misma pierna. Cansa. Pastilla, pero ni modos. De antes no había otros trabajos. Vive con su prima María del Socorro Juchim, quien también elabora el pawu, pero para hacerlo en menos tiempo, ha cambiado un poco la técnica de elaboración. Entonces yo lo que hice, agarré gancho, esta es la auténtica, esta, puntada. Entonces yo agarré y empecé a hacer estas. Yo pinto también el hilo, la fibra, le puedo pintar de este material, muy bonito, lo agarra la pintura, pero puro natural. Paula dijo que son muy pocos los jóvenes que quieren aprender a elaborar artesanías. Algunos. Se está perdiendo. Sí. ¿No hay quien les enseñe o no quieren? No quieren. La juventud ahora sabes que les gusta. Debido a que ya no recibe tantos pedidos, Paulita, como la llaman de cariño,
Cría gallinas y pavos para su consumo, ya que no tiene más ingresos que su pensión del bienestar. Doña Paulita es tan conocida en el municipio que su imagen fue plasmada en un mural en la calle 24 por 23 y 25 del centro de Chocholá. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Este es el nuevo mural de Cebetis 95. Para fortalecer la cohesión social, revitalizar comunidades y promover la identidad cultural, la Organización de Centros de Tratamiento para las Adicciones elaboró un mural a las afueras del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Cebetis 95. A través del mural titulado La Vieja Escuela, realizado por grafiteros del grupo Vieja Escuela Yucatán, se aprecia a los personajes del famoso anime japonés Los Caballeros del Zodiaco. Según los artistas, el proyecto no solo representa los 12 signos zodiacales, sino también los 12 pasos de recuperación de las adicciones y los 12 centros de tratamiento. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Tele Yucatán Noticias. Ya vienen los deportes con los Masters Antonio Orizama y Mario Peniche. Que tenga un excelente martes. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera,